Omar García Harfuch encabeza en la base militar en Culiacán una nueva reunión de seguridad en la cual también participan empresarios. Culiacán amaneció distinto. Desde muy temprano la ciudad respiraba un aire pesado, cargado de expectativa. A las afueras de la base aérea militar número 10, las camionetas oficiales comenzaron a llegar una tras otra, escoltadas discretamente por militares. Eran las 7 de la mañana y ya se sentía que algo más grande que una reunión rutinaria estaba por ocurrir. El gobernador Rubén Rocha Moya fue de los primeros en arribar. Horas después, lo haría el rostro que concentra la atención nacional en temas de seguridad, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. El complejo militar se convirtió en punto de encuentro de altos mandos y empresarios, pero también en símbolo, porque ese día no era cualquiera. Apenas unas horas antes, Sinaloa había cumplido un año exacto desde el inicio de la violencia más feroz entre facciones del cártel de Sinaloa. 12 meses de enfrentamientos, desapariciones y muertos que aún resuenan en las calles. Y en medio de esa memoria dolorosa, el Gabinete de Seguridad volvía a Culiacán, como recordando que aquí late todavía el corazón de la guerra. Los accesos a la base estaban vigilados con rigor. Soldados armados, retenes improvisados, protocolos de máxima seguridad. Cada invitado que entraba, funcionarios locales, mandos castrenses, empresarios de Culiacán y Mazatlán, pasaba por filtros que parecían más un ritual de blindaje que una simple revisión. El ambiente era solemne, casi ceremonial. No era solo una mesa de trabajo, era una escenificación de poder y de urgencia, con el Estado tratando de mandar un mensaje claro, que en Sinaloa, en la capital misma del narco, el gobierno no está ausente. Y mientras los relojes se acercaban a las 10 de la mañana, la pregunta era inevitable. ¿Qué se diría detrás de esas puertas blindadas y qué compromisos reales saldrían de ahí? A las 10 en punto, la reunión comenzó. En una sala blindada dentro de la base aérea número 10, se acomodaron los protagonistas de la estrategia nacional. Omar García Harfuch y el gobernador Rubén Rocha Moya ocuparon el centro de la mesa. A su lado, los tres pilares de las fuerzas federales. El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, el titular de la Marina, Raimundo Pedro Morales, y el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández. Pero lo que más llamaba la atención no eran los uniformes ni las insignias, eran los rostros civiles, un grupo de empresarios de Culiacán y Mazatlán, hombres y mujeres que en su día a día no cargan rifles ni planean operativos, sino que sostienen empleos, cadenas de producción y comercios que dependen de la paz para sobrevivir. La escena era un contraste poderoso. A un lado, los responsables de la guerra contra el crimen, con cifras, mapas y reportes de inteligencia. Al otro, los representantes del dinero legal, preocupados por la seguridad de sus negocios, sus trabajadores y sus familias. Los empresarios llegaron con preguntas directas. ¿Seguirán las fuerzas federales desplegadas en Sinaloa de manera permanente? ¿Qué garantías tienen de que el próximo estallido de violencia no paralice ciudades enteras como ocurrió hace un año? ¿Cómo se protegerán los corredores productivos, desde los puertos hasta los parques industriales? El gobernador Rocha Moya reforzó ese mismo punto frente a Harfuch y los mandos militares. Sinaloa no puede quedarse sin la presencia federal. Es indispensable mantener aquí a la Guardia Nacional y al Ejército. No eran solo palabras políticas. Era la voz de un Estado que sabe que, sin esa cobertura, la violencia podría escalar de nuevo en cuestión de días. La tensión en la sala era evidente. Empresarios anotaban, algunos cruzaban miradas entre sí. Había expectativa, pero también desconfianza, porque en Sinaloa todos saben que lo que se dice en mesas oficiales es solo la mitad de la historia. La otra mitad se juega en las calles, donde la gente común todavía siente el miedo a diario. Para Omar García Harfuch, Culiacán ya no es una ciudad lejana. Esta fue su cuarta visita en apenas unas semanas, y no por casualidad. Desde que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó al Gabinete de Seguridad trasladarse a Sinaloa cada 15 días, el funcionario se ha convertido en una presencia recurrente en el estado. En sus visitas anteriores, Harfuch se reunió con empresarios, periodistas, directivos de medios y hasta encabezó la entrega de 150 patrullas para reforzar las policías locales. No solo llegó a hablar de operativos, sino también a enviar un mensaje de cercanía, de continuidad, de que la Federación mantiene a Sinaloa en la primera línea de su agenda. Pero esta cuarta visita tenía un peso distinto. Se celebraba justo un año después del estallido de la violencia interna del cártel de Sinaloa, la guerra entre facciones que dejó miles de muertos y desaparecidos. Ese contexto hacía que cada palabra pronunciada en la mesa sonara más fuerte, más simbólica. Harfuch no es un funcionario cualquiera. Su estilo directo, de frases cortas y contundentes, lo ha colocado como el rostro visible de la estrategia federal.
En Sinaloa, su llegada se interpreta como doble señal. Por un lado, respaldo al gobernador Rocha Moya. Por el otro, advertencia a los grupos criminales de que el Estado no está ausente. Su presencia en Culiacán, en el aniversario de un conflicto que todavía sangra, fue casi un gesto ritual. El recordatorio de que la guerra sigue abierta, de que la pacificación prometida aún está en construcción, y de que el reloj político y social sigue corriendo para todos. En Culiacán ya nadie se sorprende cuando escuchan que Omar García Harfuch ha vuelto. Desde que asumió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su presencia en Sinaloa se ha vuelto rutinaria, casi como un reloj que marca cada 15 días. No es casualidad. Fue una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ordenó al Gabinete de Seguridad atender de manera permanente los focos rojos del país. Y si hay un estado donde la violencia late con más fuerza que en otros, ese es Sinaloa. Esta fue su cuarta visita en menos de 2 meses, y cada una ha tenido un peso distinto. La primera, marcada por encuentros con empresarios, fue para escuchar el pulso económico de una región que no puede desarrollarse bajo la sombra del crimen. La segunda, dedicada a periodistas y directivos de medios, tuvo un mensaje más simbólico: reconocer el papel de quienes informan en un territorio donde muchas veces el silencio se impone a la verdad. La tercera se materializó en la entrega de 150 patrullas, un gesto político, pero también logístico. Dotar de herramientas a las policías locales que, por años, han sido rebasadas en armamento y recursos por las células criminales. En esta cuarta ocasión, su presencia tenía un matiz mucho más denso. No solo porque coincidía con una mesa donde estaban todos los mandos militares y empresarios clave del Estado, sino porque ocurría justo en el primer aniversario del estallido de violencia entre facciones del cártel de Sinaloa. Ese recuerdo todavía está fresco. Bloqueos, carreteras incendiadas, balaceras en zonas urbanas, miles de desplazados y un conteo de muertos y desaparecidos que sigue creciendo. Para los sinaloenses, este 9 de septiembre no fue una fecha cualquiera. Fue un recordatorio del infierno que se desató un año atrás. Harfuch no llegaba solo como funcionario, llegaba como rostro visible de la estrategia federal. Sus palabras, siempre breves y medidas, buscan transmitir firmeza. No vamos a ceder ni un metro, ha repetido en varias ocasiones. Y esa frase, más que un eslogan, se ha convertido en una declaración de intenciones. La idea de que el gobierno no permitirá que Sinaloa quede en manos del crimen, aunque la realidad en las calles muchas veces cuente otra historia. Cuente otra historia. Para muchos, su presencia reiterada manda un mensaje de continuidad, que el Estado no abandona a la entidad, y que hay un interés real en mantener presión sobre las estructuras criminales. Para otros, sin embargo, es también un recordatorio incómodo de que si la visita del máximo responsable de la seguridad en el país se repite con tanta frecuencia, es porque el problema no ha disminuido, sino que sigue siendo tan grave como siempre. En cada visita, Harfuch se encuentra con un mismo dilema: escuchar a quienes piden más presencia militar y policial, mientras trata de convencer a la sociedad civil de que la pacificación es posible. En Sinaloa, donde la violencia se normaliza y los cárteles se infiltran en la vida cotidiana, la promesa de paz es todavía una deuda pendiente. El hecho de que esta reunión se celebrara en la base aérea militar número 10 y no en un espacio civil también habla por sí mismo. El corazón de la seguridad en Sinaloa sigue latiendo bajo mando castrense. Y Harfuch, sentado frente a Rocha Moya, los altos mandos militares y los empresarios, representaba ese puente entre las órdenes federales y las urgencias locales. Este encuentro no era simplemente una agenda más en su calendario, era una forma de marcar territorio, de demostrar que el gobierno federal sigue mirando a Sinaloa con lupa. Un acto político que cargaba con la memoria de la sangre derramada en un año de guerra interna y con la esperanza, todavía frágil, de que los próximos meses no repitan la misma historia. Detrás de las puertas cerradas de la base aérea militar número 10, el tono cambió. Afuera había cámaras, saludos, discursos medidos. Adentro, lo que flotaba en el ambiente era la urgencia y en algunos momentos la incomodidad. Los empresarios sinaloenses, invitados a la mesa, no tardaron en poner sobre la mesa sus inquietudes. Con cifras en mano, hablaron de pérdidas millonarias por extorsiones, de la incertidumbre que provoca que una sola balacera paralice la actividad económica durante días, de la fuga de inversiones hacia otros estados más seguros. Uno de ellos resumió el sentir con una frase dura: no se puede producir cuando la ciudad está secuestrada por el miedo. El gobernador Rubén Rocha Moya tomó ese mismo hilo y lo reforzó con un mensaje claro: Sinaloa no puede ni debe quedarse sin fuerzas federales. La petición fue directa a Harfuch y a los altos mandos: mantener en el estado a Ejército, Marina y Guardia Nacional de manera permanente, al menos mientras la violencia siga sin ceder.
Rocha sabe que su policía estatal no tiene el poder de fuego ni el respaldo suficiente para enfrentar sola a las facciones del cártel de Sinaloa. Los mandos castrenses, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa, Raimundo Pedro Morales, titular de la Marina, y el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández, escucharon con semblante serio. No prometieron lo imposible, pero dejaron en claro que el despliegue en Sinaloa no es temporal ni simbólico. Se trata de una estrategia sostenida, coordinada desde el Gabinete de Seguridad Nacional. En la sala también se habló de los números invisibles: desaparecidos, desplazados, jóvenes reclutados por células criminales. Los empresarios preguntaron si habría mecanismos más claros para proteger a las comunidades productivas y a las familias que quedan atrapadas en medio de los enfrentamientos. Hubo compromiso de reforzar los corredores industriales, agrícolas y turísticos, pero también quedó claro que la prioridad del gobierno federal es mantener bajo presión a las facciones que hoy se disputan el territorio. El silencio se rompió en más de una ocasión con declaraciones incómodas. Un empresario de Mazatlán advirtió que la violencia está empezando a frenar el turismo internacional, mientras otro de Culiacán dijo abiertamente que muchos colegas han optado por negociar en silencio con grupos criminales para poder seguir operando. Fue un recordatorio crudo de que la línea entre la economía formal y la sombra del crimen en Sinaloa es cada vez más difusa. Harfuch intervino con su estilo característico, breve, contundente. «No vamos a ceder ni un metro», dijo, repitiendo la frase que ya ha marcado sus visitas a Sinaloa. Aseguró que la federación mantendrá su presencia en el estado y que cada reunión con empresarios no es un protocolo, sino parte de un seguimiento puntual. Su mensaje buscaba transmitir tranquilidad, pero también proyectar disciplina, la idea de que el gobierno está ahí para quedarse. La reunión terminó sin promesas espectaculares ni anuncios grandilocuentes, más bien con compromisos concretos: reforzar patrullajes, mantener despliegues, proteger sectores estratégicos y, sobre todo, sostener la interlocución directa entre el gobierno y los actores económicos. Lo que quedó flotando, sin embargo, fue una pregunta que nadie dijo en voz alta, pero todos pensaron. ¿Es suficiente una reunión cada 15 días para contener la fuerza de un crimen organizado que opera las 24 horas del día? El 9 de septiembre de 2024 quedó tatuado en la memoria de los sinaloenses como el día en que comenzó una tormenta que aún no termina. Aquel martes amaneció con noticias de bloqueos, carreteras incendiadas y enfrentamientos entre facciones del cártel de Sinaloa. Nadie lo sabía entonces, pero era el inicio de un conflicto interno que marcaría el rumbo del estado durante los siguientes 12 meses. Las facciones rivales, algunos leales a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, otros buscando abrirse paso con nuevas alianzas, convirtieron a Sinaloa en campo de batalla. La capital, Culiacán, se transformó en un tablero de guerra: colonias enteras paralizadas, escuelas cerradas, familias atrapadas en sus casas por horas mientras afuera sonaban las ráfagas de fusiles. El saldo de ese primer año ha sido brutal. Miles de muertos, un número creciente de desaparecidos que se cuentan por centenares y una herida social que no cicatriza. En comunidades rurales del norte, las familias dejaron atrás sus hogares para huir de los enfrentamientos. Los desplazados viven ahora en condiciones precarias, con la esperanza de que un día puedan volver a sus tierras. En Culiacán y Mazatlán, la violencia dejó huellas visibles: negocios cerrados, barrios enteros sometidos al miedo y jóvenes reclutados como soldados improvisados en una guerra que no eligieron. Historias de adolescentes desaparecidos para aparecer semanas después como halcones, armados y vigilando calles. El primer aniversario no fue conmemoración oficial, fue un recuerdo doloroso. Los habitantes de Sinaloa saben que el año que pasó estuvo marcado por balaceras que interrumpieron la vida cotidiana, carreteras que se convirtieron en trincheras y un miedo silencioso que acompaña cada jornada. El mismo gobernador Rocha Moya lo admitió: la violencia no ha cedido y el reto sigue siendo monumental. Ese contexto fue el telón de fondo de la reunión con Harfuch y el Gabinete de Seguridad. No se trataba de una mesa más, sino de un encuentro cargado de simbolismo. Un año después, los rostros que encabezan la estrategia federal llegaban a Culiacán a escuchar, prometer y, sobre todo, mandar un mensaje: el Estado no se ha retirado del campo de batalla. Pero la pregunta que queda en el aire, y que ningún funcionario responde con claridad, es si la presencia de fuerzas federales cada 15 días es suficiente para revertir 12 meses de guerra interna. Porque en Sinaloa, la memoria del primer aniversario no se mide en discursos, sino en balazos, ausencias y cicatrices que todavía sangran. En Sinaloa, la violencia no solo se percibe en las calles o en los relatos de las familias, está escrita en las estadísticas que, mes tras mes, confirman que el estado sigue siendo uno de los epicentros del crimen organizado en México.
En el último año, los homicidios dolosos superaron ampliamente la media nacional. Tan solo en los meses más críticos, se registraron jornadas con más de una decena de asesinatos en un solo día, la mayoría ligados a ajustes de cuentas entre facciones del cártel de Sinaloa. La Fiscalía Estatal reconoce que muchas de estas muertes se producen con armas de alto calibre, fusiles Barrett .50, AK-47, AR-15 y ahora rifles SCAR, que han aparecido en operativos recientes. El drama no termina con los muertos. Las cifras de personas desaparecidas siguen aumentando y los colectivos de búsqueda han señalado que el año transcurrido desde septiembre de 2024 fue uno de los más oscuros. Familias enteras han recorrido cerros, cañaverales y caminos de terracería, buscando fosas clandestinas que, tristemente, se han multiplicado. A ello se suma el fenómeno del desplazamiento forzado. En comunidades serranas del norte y sur de Sinaloa, centenares de familias abandonaron sus casas por miedo a quedar en medio de los enfrentamientos. Las cifras no oficiales hablan de más de 3,000 personas que, en algún momento del año, tuvieron que salir de sus pueblos para refugiarse en albergues temporales o con familiares en otras ciudades. Por otro lado, las autoridades presumen sus propios números: decomisos de armas, drogas y vehículos, que buscan demostrar que la ofensiva contra el narco avanza. Según los reportes oficiales, en los últimos 12 meses se aseguraron cientos de rifles, miles de cartuchos y decenas de vehículos blindados en operativos coordinados entre Marina, Ejército, Guardia Nacional y policías estatales. También hubo golpes importantes al tráfico de drogas, aseguramientos de laboratorios de metanfetamina y cargamentos de cocaína en puertos y carreteras. Sin embargo, la lectura crítica es inevitable. A pesar de estas cifras, la percepción ciudadana sigue siendo que la violencia no ha cedido. Para muchos, cada decomiso y cada arresto apenas representa un alivio momentáneo, porque nuevas células aparecen y reponen rápidamente a los detenidos. La maquinaria criminal no se detiene. Este contraste entre los números oficiales y la realidad que vive la gente se convierte en un abismo. En los informes se habla de logros, pero en los barrios la gente todavía baja la voz al mencionar ciertos apellidos, todavía evita salir en las noches y todavía siente la amenaza como parte del día a día. Las estadísticas son frías, pero en Sinaloa tienen un eco muy humano. Detrás de cada cifra hay una familia rota, una comunidad desplazada o una ciudad que sigue aprendiendo a convivir con la guerra en silencio. Más allá de los números y las escenas de violencia, la reunión en la base aérea Nomer 10 fue un tablero político cuidadosamente armado. No se trataba solo de revisar operativos o presentar estadísticas, sino de mandar un mensaje: que el Estado mexicano no se retira de Sinaloa, que sigue presente en el corazón del territorio más simbólico del narcotráfico. En el centro de esa narrativa se ubicaron dos rostros. Por un lado, el gobernador Rubén Rocha Moya, que juega un papel de equilibrio. Debe responder a la presión de los empresarios que exigen seguridad para invertir, al mismo tiempo que proyecta confianza a la población. Rocha Moya ha insistido en que los elementos federales permanezcan en el Estado, reconociendo que sin ese respaldo, la policía local no tiene la fuerza suficiente para contener a las facciones del cártel de Sinaloa. Del otro lado está Omar García Harfuch, quien se ha convertido en la cara visible de la estrategia federal. Su estilo es sobrio, sus frases cortas y calculadas, pero cada una busca dejar huella. No vamos a ceder ni un metro. Ese tono le ha permitido consolidarse no solo como funcionario, sino como figura política que transmite disciplina y control en medio del caos. Su presencia constante en Culiacán se ha convertido en símbolo de continuidad, un recordatorio de que el Gabinete de Seguridad regresa cada 15 días para seguir vigilando de cerca. La presencia de los empresarios en la mesa añadió otro matiz. No era una reunión entre burócratas y militares únicamente. Fue un espacio donde la economía legal se sentó frente a la estructura militar. Ese gesto buscaba mostrar que el proyecto de pacificación no se limita a las balas o a los decomisos, sino que incluye la protección de corredores turísticos, agrícolas e industriales. Era, en otras palabras, un intento de recuperar la confianza de un sector que ha aprendido a sobrevivir entre la legalidad y las amenazas del crimen. En lo social, la reunión también tuvo un efecto. En un estado acostumbrado a escuchar que la violencia se atiende, ver llegar al gobernador y a los secretarios de Seguridad, Defensa, Marina y Guardia Nacional en conjunto es un recordatorio de que el tema sigue en el centro de la agenda nacional, pero también genera un eco incómodo. Si las reuniones se repiten con tanta frecuencia, ¿no es acaso porque la violencia sigue igual de viva que hace un año? Los analistas lo señalan. Harfuch y Rocha Moya están en el ojo público no solo como responsables de la seguridad, sino como rostros de una narrativa política. Uno encarna la fuerza federal, el otro el liderazgo local.
Ambos necesitan mostrar resultados, no solo mensajes, porque la sociedad sinaloense ya ha escuchado demasiadas promesas. En este escenario, la reunión de septiembre se vuelve algo más que un encuentro de funcionarios. Es un acto de comunicación política con múltiples audiencias, ciudadanos que piden paz, empresarios que exigen garantías y un país entero que mira a Sinaloa como termómetro de la violencia nacional. La reunión en la base aérea número 10 se cerró con apretones de manos, mensajes breves y compromisos generales. Afuera, los convoyes volvieron a salir, los empresarios regresaron a sus oficinas y los funcionarios federales continuaron con sus agendas. Pero en el aire quedó una duda difícil de disipar. ¿Estos encuentros realmente cambian la vida diaria de los sinaloenses? ¿O son más bien rituales de poder que buscan proyectar control en un territorio aún dominado por la violencia? Un año después del estallido de la guerra interna del cártel de Sinaloa, la realidad es contradictoria. Por un lado, hay decomisos, operativos y un despliegue federal sostenido que las autoridades presentan como victorias. Por el otro, persisten los asesinatos, las desapariciones y el miedo cotidiano que acompaña a quienes salen a trabajar, estudiar o simplemente caminar por las calles de Culiacán, Mazatlán o cualquier comunidad de la sierra. El contraste es brutal. Dentro de las salas de juntas se habla de estrategias, de coordinación interinstitucional y de cifras que parecen prometer resultados. En las colonias, en cambio, la gente mide la seguridad en términos simples. Si puede abrir su negocio sin pagar cuota, si sus hijos regresan de la escuela sin incidentes, si los enfrentamientos no paralizan otra vez las ciudades enteras como ocurrió aquel 9 de septiembre de 2024. Los discursos de Rocha Moya y Harfuch buscan transmitir confianza, y quizá lo logran en parte. Para los empresarios, tener contacto directo con el gabinete de seguridad significa al menos ser escuchados. Para la política nacional, la repetición de estas reuniones es una señal de que el Estado no abandona a Sinaloa. Pero para la población común, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuándo se notará esa paz prometida en la vida diaria? Los analistas apuntan que el verdadero desafío no está en los comunicados ni en las fotos oficiales, sino en romper la capacidad del crimen para reponerse una y otra vez. Mientras los grupos criminales puedan reclutar jóvenes, comprar armas y mantener su control en las comunidades, cada reunión será vista con escepticismo. Al final, la reunión del 10 de septiembre deja una imagen clara. El gobierno federal y el estatal están presentes. Los empresarios se atreven a exigir. Los militares mantienen la guardia. Pero el reloj sigue corriendo, y la violencia en Sinaloa no espera comunicados de prensa. La gran pregunta que queda flotando es inevitable. ¿Estas reuniones cada 15 días serán el principio de un cambio real o solo un recordatorio de que el Estado también necesita rituales para convencerse de que tiene el control?